Dice capítulo 14 de Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias por tu palabra, Señor, y la persona de Jesús, Señor, y ayúdanos ahora a descubrir las cosas que nos quieres decir, Señor. Gracias porque tú te revelas a través de tu palabra, por el Espíritu Santo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos prepares nuestros corazones, Señor, para saber también entender y practicar, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estas palabras, que son 3 versículos, que parece que... o 4 versículos, 3 versículos creo que son. Lo tengo aquí. Están en el capítulo 14, pero sabéis, si leéis los capítulos anteriores, son cosas que el Señor Jesús dice aquí porque ya ha preparado el terreno. Me refiero. El contexto de este capítulo 14 de Juan es que Jesús dice estas cosas después de haber dicho otras muy importantes. Y de haber hecho cosas muy importantes. Él cenó antes de la Pascua con sus apóstoles, le lavó los pies, en un acto de una expresión de liderazgo. En vez de cualquier persona que era un líder en ese momento no le hubiese lavado los pies a sus seguidores. El Señor Jesús coge, mientras durante la cena dice en el capítulo 13, coge y les lava los pies. Y luego les dice, eso tenéis que hacer vosotros. O sea, algo que choca, ¿no? Y para mí es un ejemplo en cuanto a humildad. Y eso es una de las partes en las que comienza el capítulo 13. Pero luego les dice, más adelante en el capítulo 13, que uno de ellos les traicionará. Todos sabéis que Judas, el traidor. Sigue diciendo, por no ir viendo cada versículo, lo voy diciendo yo, que les dice seguidamente que pronto el Señor Jesús se irá. El Maestro se irá, los dejará. Más adelante dice que deben amarse como Él los amó, porque es la forma en la que todos sabrán, en la que todos conocerán que sois mis discípulos, dice la Biblia. Y por si esto fuera poco, que ya son cosas que te hacen pensar, coge a Pedro y le dice que lo va a negar. El que estaba diciendo siempre, yo soy el primero, yo soy el campeón y no hay nadie como yo entre los apóstoles. O sea, el contexto, yo, sinceramente, me pongo en su lugar y digo, o sea, después de 3 años que he estado escuchándote, viendo las maravillas que tú has hecho, ahora me dices todas estas cosas inesperadas completamente, porque dice la Biblia que a veces les había dicho que me voy a ir, que resucitaré al tercer día, que voy a sufrir, pero dice que también que estaban veladas, que no las entendían, ¿no? Que no las iban a entender en ese momento. Entonces todas estas cosas son noticias inesperadas y tienen el corazón temeroso, están dudando a ver qué va a pasar, cuál va a ser su futuro, porque se iban a quedar solos, El maestro que había enseñado tantas cosas se iba a ir. Entonces el Señor Jesús sabía lo que había en su corazón y que no era nada más que dudas y temores y cosas que por mucho que hubiesen visto multiplicar panes y peces, resucitar muertos y todas estas cosas que hizo el Señor Jesús, el Señor, si no lo hubiese dicho, les tiene que decir, no se turbe vuestro corazón. Y esto también sirve para nosotros. Esta sería una de las primeras aplicaciones de este pasaje. En esta sola frase que hemos leído, podemos decir, el Señor nos dice algo así, porque nosotros también vivimos cosas inesperadas, también nos vienen enfermedades, también nos vienen accidentes, nos vienen situaciones como una pérdida de trabajo, cosas que estáis acostumbrados, porque eso es la vida, así es. Y el Señor
sabe que eso también es bueno para nosotros. No se turbe vuestro corazón. Y no es algo como negativo. No es algo que dice, no se turbe vuestro corazón, que yo ya he demostrado quién soy. No hace falta que os pongáis así, porque a veces nosotros mismos dicen, pues eso no es nada. Eso que le pasa a esa persona, eso no es nada. Pues si yo te contara, o mira, si ese le hubiese pasado lo que me pasó a mí, no lo dice así. Lo dice como algo positivo que necesitan los apóstoles. Y necesitamos nosotros. Nos ofrece consuelo, nos ofrece aliento el Señor Jesús. Porque conoce el ser humano. Y además, nosotros vemos una parte que ellos no veían. Los apóstoles no veían el futuro como nosotros lo tenemos, que nosotros, gracias a Dios, cogemos una Biblia y sabemos muchas cosas de Jesús. Nosotros sabemos que hay un pasado en el que se habla de Jesús. Muchas gracias. Se habla de Jesús en el pasado, en el Antiguo Testamento. Se habla en el Nuevo, en los 4 evangelios, Luego las cartas. Hay un montón de información de Jesús en la Biblia, pero ellos no tenían nada. Ellos, pues, veían lo que tenían delante. Y sí es verdad que el Señor les había demostrado quién era, pero desgraciadamente nosotros necesitamos que nos enseñe las cosas con más concreta y con más intención, ¿no? Y nosotros podemos tener esa información, y el problema es qué hacemos con esa información. Y nosotros tenemos la Biblia y nosotros tenemos esa posibilidad de encontrar el descanso, esa esperanza, si nosotros la usamos de esa forma, ¿no? Para encontrar esa esperanza. Entonces, no se turbe vuestro corazón puede ser la primera aplicación para nosotros. Y también es algo que nosotros tenemos que hacer para los demás. Nosotros cuando vemos al hermano, nosotros cuando vemos al amigo, a la persona que queremos o a la persona que vemos que está sufriendo, esto también nos enseña algo de Jesús. El Señor Jesús, vosotros sabéis que estaba en el huerto de Getsemaní orando, que pase de mí esta copa, pero decía a Pedro, a Jacobo y a Juan, orad para que no caigáis en la tentación. Estaba preocupado. Él iba a sufrir una de las muertes, las peores muertes que pueda haber, y sin embargo estaba diciendo, orad para no entrar en tentación. Y cuando se fue a punto de morir, que le dijo a Juan, esta es tu madre, hablando de María, esta, ahora, será tu madre. He aquí tu hijo, dice Jesús a María, ¿no? Se preocupaba por las personas a pesar de él estar sufriendo como sabéis que sufrió por nosotros. Entonces nosotros tenemos algo que aprender también ahí. Nosotros cuando vemos a alguien sufriendo, a pesar de lo que nosotros tenemos, que muchas veces es mucho, podemos tener esas palabras de ánimo y de consuelo como tuvo Jesús. Y el Señor nos capacita, Él nos da fuerzas, como dice en Isaías, al cansado, le da fuerza, y a los jóvenes les da una fuerza todavía más, ¿no? A pesar de nuestras complicaciones. Y dice en el mismo versículo 1, dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y esto es una declaración de divinidad. El Señor Jesús está diciendo lo mismo que creéis o que decís que creéis en Dios, podéis creer en mí. Esto tuvo que chocarles a pesar de todo lo que ya hizo Jesús. Pero les tuvo que chocar porque somos así, las personas. Las personas nos cuesta trabajo aprender las cosas muchas veces. Y a pesar de que había visto tantas cosas los apóstoles, les tuvo que costar decir, pues a partir de ahora voy a creer en ti. De alguna forma ya creían en él. De alguna forma, al ser seguidores de Jesús, tenía que tener algo especial, y no solamente por los alimentos. Estamos hablando de una situación específica. Estamos hablando de que en esa cena solamente estuvieron los apóstoles, estuvieron los más cercanos, no más. Y les dice, creed en mí como creéis en Dios. Porque se había encargado de demostrar que Él mismo era Dios. El Señor Jesús dice que las palabras de mi Padre, que comunica las palabras de su Padre. Y también dice que hace las obras de su Padre. Dice, no me creáis, si no creéis, no me creáis por las palabras, pero creedme por las obras. ¿Quién hay como yo? ¿Quién hay que haga tantas cosas? ¿Quién hay que se entregue de una forma tan especial por las personas, ¿no?
y lo demostró con el poder de sus palabras y sus milagros. Y yo ahora, pensando en nuestra situación, en que nosotros estamos en un mundo que es un mundo caído, es un mundo que cuando sales de aquí, a veces pasan cosas malas dentro de la iglesia, pero imaginaos cuando pasan fuera, o sea, con las personas que nos rodean, ¿no? Y le daba vueltas a esto y decía, creéis en Dios, creed también en mí. Preguntamos muchas veces a las personas, ¿creéis en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Lo dicen, que creen en Dios, pero no se quedan ahí, porque su vida demuestra que creen en una imagen, creen en sus propias fuerzas muchas veces, pero no dicen, yo creo en Dios y en su Hijo Jesús como Salvador. Y vosotros sabéis a lo que me refiero. En general, las personas que nos rodean te dicen que creen en Dios. Pero muchas veces lo hacen como una frase, como un amuleto. Como aquel que dice, vale, yo creo en Dios. Ah, pero yo no soy practicante. O yo no voy a la iglesia. Vale. No quieren comprometerse, no quieren cambiar. Piensan que sus tradiciones, seguir unas tradiciones, pues les va a llevar a algún lado. Y luego piensan, conforme se van haciendo mayores, muchas veces, que ya han hecho lo suficiente. Si han hecho buenas obras, pues ya creen que el Señor lo ha visto y luego ya está todo hecho. Ya es como algo natural, que el Señor los va a salvar por lo buenas personas que son. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que no se puede ningunear a Jesús. El Señor Jesús aquí dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Es que no hay otra. Es que no hay otra, no hay otro modo de salvarse. Y si alguien dice que cree en Dios pero no en Jesús, no está honrando a Dios. No lo está honrando. Ni siquiera cuando dice, sí, yo creo en que hubo una persona que hizo cosas muy buenas, que murió en una cruz. Incluso puedo decirte que confío en que resucitó, porque salen las imágenes, lo paseamos por las calles, pero sin embargo no está en su corazón como algo que ha cambiado su vida. Y nosotros vemos, cuando vamos a la Biblia, que Dios le da todo el protagonismo al Señor Jesús. Todo el protagonismo. Para que entendamos que solo Cristo salva. Y nadie tiene esa categoría. La categoría de Jesús no la tiene nadie en la Biblia. Lo digo porque a veces cuando hablas con las personas que no creen, que dicen que creen en Dios, le dan categoría o una categoría a María, le dan una categoría al santo que sea, o le dicen a San José, a San el que sea, pero, y no estoy hablando de que tengamos que meternos con nadie, simplemente que como no le dan la honra, la gloria al Señor Jesús, pues nosotros tenemos que decir, esto no es lo que quiere el Señor. El Señor Jesús dijo, si creéis en Dios, ¿no? Creed en mí, porque yo soy el que puede salvaros. Y si alguien dice que cree en Dios, pero no en Jesús, puede ser como los judíos de ahora, el judaísmo, el islam, que también dice que hay, pues, Alá, pues, pero sin embargo no quieren hablar de Jesús, porque no pueden hablar de Jesús de esa forma que nosotros podemos hablar, porque no es su Salvador. Pero dice la Biblia en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, a estas personas que nosotros a veces las tenemos alrededor, que a veces cruzamos algunas palabras, en el momento en el que podamos, pues sí, se le puede decir educadamente, vale, tú crees en Dios, pero ¿crees en Jesús? ¿Crees de la forma en la que Jesús quiere que creas en Él? Dice en la Biblia, yo he contado por lo menos hasta 10 veces versículos que hay que Jesús dice creed en mí, creed en mí. No dice creed en otra persona, no dice creed en lo que decía antes, en María, en este, en aquel, en alguien confuso. No, es que dice creed en mí. El que oye mi palabra y dice
por poner un ejemplo, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El capítulo 5, versículo 24. Dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás, el que en mí cree tiene vida eterna, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que en mí cree, no es que quisiera destacar, uy, qué importante soy, no, es que el Señor sabía quién era y sabía que la única forma de acercarse a Dios era a través de Él. Y eso parece que solamente lo tenemos que decir de puertas para afuera, para evangelizar. No, es que nosotros creemos en Jesús por lo que Él mismo dijo de Él. Y creemos en la Biblia por lo que Él consideró. La autoridad del Señor Jesús era el Antiguo, era el Nuevo Testamento, era que siempre demostraba que tenía interés en hablar de la Escritura, porque cuando tenía que decir algo lo decía, ¿conocéis las Escrituras? En las Escrituras pone tal. En la tentación dijo, no tentarás al Señor tu Dios, como dice la Escritura. Cuando dice, entonces nosotros no tenemos un capricho con Jesús así de como aquel que ha sido iluminado, dice, no, es que ¿por qué hablas tanto de Jesús? Pues es que es la única forma de que yo me salve, ¿no? Y de salvarte a ti cuando le hablamos a otras personas. Dice en la Biblia también, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No están honrando al Padre cuando dicen creo en Dios. No lo están honrando porque no honran al Señor Jesús. Entonces, eso es algo que puede ser bueno para nosotros también. Para entenderlo y para disfrutarlo. Cuidado. Pero nosotros a veces decimos, bueno, esas personas tienen esos problemas, no creen en Dios, pero nosotros sí, nosotros creemos en Jesús. Y nos vemos como en otro nivel, en otro nivel incluso espiritual. Y es verdad que estamos en otro nivel espiritual, nosotros creemos ya en el Señor Jesús. Pero como cristianos pensamos que somos libres de adorar a otras cosas. ¿Somos libres? ¿De verdad? Nosotros... Es verdad que pensamos que al haber creído en Jesús ya está todo hecho, porque el Señor lo dice en su palabra, está todo hecho, ya lo ha hecho Él. Pero tenemos que reconocer que hay cosas que compiten con Dios en nuestra vida, que compiten con Dios. Porque nuestra sociedad nos dice, cree en ti mismo, lucha por tus sueños, lo primero eres tú. Es lo que prima, el individualismo, el luchar, el ser el protagonista. Da igual si tienes que dejar a la familia, tienes que dejar menos tiempo con tus hijos, tienes que ser infiel, tienes que robar, da igual, porque al fin y al cabo las personas vemos la televisión y en la televisión cada día hay corruptos. Cualquiera va a decirle a alguien, no, es que no, lo está haciendo mal. Pero es que nosotros somos cristianos. Nosotros no podemos caer en esa tentación. Pero te dicen, eres joven, disfruta de todo al máximo. ¿Solo gana ese dinero? Cuando puedes ganar más, hombre... Falta decir que nos digan que tú eres tonto, que es así. O estás casado. Cuando hay personas que yo aquí en un trabajo que tuve, se iban a ir a un puticlub, hablando claro. Después de comer, después de cenar, lo que sea, ellos se iban a ir a un sitio con mujeres. Y yo sabía que no iba a ir, pero digo, ¿cómo es esto si solamente hemos quedado para comer? O sea, cosas que están ahí, que las personas con las que estamos... pues no es tan raro, que pasa más a menudo de lo que parece. Y seguir nuestros sueños y nuestros objetivos no está mal, pero tenemos que entender dónde está Dios en todo esto. Y si estamos alejando al Señor de nuestra vida. Dice un escritor, cualquier cosa que se vuelva más importante y no negociable para nosotros que Dios, se ha vuelto un ídolo esclavizador. Todo aquello fuera de Dios que nos controla es nuestro Señor. Todo lo que está fuera de Dios que nos controla es nuestro Señor. Y esto también puede pasarnos. No es algo tan raro. Y cada uno sabe cuál es lo que está dejándose, por lo que se está dejando controlar. Si todos nos dejásemos controlar por el Espíritu Santo, eso sería fantástico. Esto sería fenomenal. Pero tenemos que preguntarnos qué es lo que nos controla, porque a veces no es. Yo tengo carácter, yo lo reconozco, tengo muy mal carácter a veces. Pues eso no debe controlarme a mí. No debe. Y cada uno os conocéis y en lo más profundo de vuestro ser sabéis, yo digo, el Espíritu Santo te da el don del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, sí.
Y eso es lo que nos tiene que guiar en nuestra vida. Y hablar con las personas, con las personas que creen y las que no. No ser uno aquí, ¿no? Y otro fuera. Pero es verdad que muchas veces pensamos que esto, la idolatría, es algo como, no, es que necesitamos una imagen, necesitamos algo, lo ponemos indirectamente. Lo que es importante y nos controla, como sea fuera de Dios, sabéis que la cosa no va a ir bien. Pero seguimos leyendo porque Jesús sigue con ese mensaje. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Bien. ¿Por qué podemos creer en Dios? ¿Por qué podemos pensar que Jesús es Dios? Pues por algo más que dice aquí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor a ellos, a los apóstoles, les da la seguridad de que la casa de su Padre no es un sitio en el que solo caben su Padre y Él. Eso no, se lo dijo a ellos en primer lugar, pero a nosotros también. Es un sitio donde hay muchas moradas. Donde hay muchas moradas. ¿Que puede entrar cualquiera? No, puede entrar cualquiera. Es un hecho. No puede entrar cualquiera. Solamente pueden entrar los que creen en el Señor Jesús. Eso puede escandalizar a algunas personas. No, pero si Dios es muy bueno. Sí, por eso. Por eso envió a su Hijo a morir, entregarse completamente y resucitar. Y por eso ahora tú puedes decir, yo creo en Él y el Señor Jesús es tu abogado. Y por eso ahora el Señor nuestro Dios, dice, vale, Abraham, San Pedro, fenomenal. Tú estás lavado por la sangre de Jesús. Tú eres una persona que ha confiado en el Señor. Y así tenemos nosotros morada. Pero todos los que creemos en Jesús como suficiente Salvador. Y tenemos que darnos cuenta de que eso es importante, porque el Señor, a veces cuando estamos aquí con nuestros problemas, lo mismo que los apóstoles, cuando se le dijo lo que pasaba, no vemos esa trascendencia, no pensamos en la eternidad, porque los problemas los tenemos aquí y ahora, pero la eternidad existe. Y el Señor Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Entonces es muy complicado entenderlo eso cuando tienes problemas, ¿verdad? Es muy complicado, cuando vienen cosas inesperadas. Pero podemos estar tranquilos porque dice que hay moradas de sobra, seguramente. Y moradas eternas. Y moradas, como leí ayer, decía que era como una mansión, una cosa privada, pero para luego disfrutar en público. Como algo que dice la Biblia de adoración, como vamos a estar adorando al Señor todo el tiempo. Y eso cuesta trabajo entenderlo cuando tenemos problemas. El Señor Jesús no se alejaba de ellos, de los apóstoles, para que supieran qué se siente después de estar con alguien tan especial. No era un capricho y no era como algo, os vais a dar cuenta de quién soy cuando yo me vaya, como algo, un capricho, ¿no? Jesús les da los motivos por los que se va y les quiere transmitir la paz. Porque se tenía que ir para preparar lugar para nosotros, para que tengamos esa morada eterna, segura y permanente. Dice además la Biblia que el Señor Jesús está en el cielo y es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Eso lo dice en Hebreos 7:25. O sea, el Señor está intercediendo por nosotros. No estamos solos, no estamos abandonados, sino que el Señor está ahí por nosotros. Hay otro detalle que es muy importante para mí, por lo menos, es que dice, voy a preparar lugar para vosotros. No como que esté desordenado el cielo o el lugar esté desordenado. No, si es que es el único que puede ir. Es que el Señor Jesús es el único que puede ir a preparar lugar para nosotros. A veces nosotros pensamos, yo seré muy bueno. A partir de mañana voy a ser la máquina. Mañana voy a ser el más santo, no de la iglesia, sino del mundo. Y podemos tener esa intención, si es buena la intención, pero luego nos pasa cualquier cosa y a veces caemos. Y menos mal,
Menos mal que no depende de que nosotros seamos los más santos, porque el que fue a preparar el lugar para nosotros es el Señor Jesús. Y ese es el que no falla. Claro. Y hay personas que dicen, no, yo poco a poco, si yo me voy a salvar. Claro, hay personas que son así, que piensan que por sus obras, ¿no? Incluso hay personas que son vecinos y tú te quedas, bueno, pues ya está. Si tú quieres confiar en eso, que tú eres capaz de salvarte, yo me veo incapaz. Porque alguien lo hizo por mí y alguien ha ido a preparar ese lugar por mí. Yo no puedo hacerlo. Y es que solo creyendo en Jesús, así como creemos en Dios, tendremos la oportunidad de disfrutar de esa morada eterna en el hogar de Cristo. ¿Esto cómo nos afecta a nosotros? Puede afectarnos como lo hizo, porque después la historia bíblica nos habla de personas que fueron espectaculares. Para mí, Pedro, después de haber negado al Señor Jesús, después de haberse recuperado, después de haber sido restaurado, ojalá fuésemos todos como Pedro o como Pablo. Personas transformadas, capacitadas para llevar al Señor Jesús a las personas, a otras personas, y eso fue resultado de su relación con el Señor, de que entendieron que no debía turbarse su corazón porque su futuro eterno ya estaba asegurado. Y esto les afectó de una forma práctica. Entonces, esto es lo que quiero yo para vosotros hoy también. Que nosotros, es muy complicado lo que digo, es de verdad que no voy a decir, mira, como los libros americanos estos que hay 10 pasos para tal cosa, o en 25 días ya verás cómo lo entiendes perfectamente. No, lógicamente que no. Pero estas palabras del Señor Jesús nos tienen que afectar. Nos tienen que afectar, las tenemos que entender e integrarlas en nosotros. Porque ese es el corazón del Señor. Que viene, que nos dice, no se turbe, yo lo hago todo. Yo ya lo he hecho. Yo voy a la cruz por ti, yo voy a sufrir. Esta es la meta es terminar esa obra y luego prepararte ese lugar. Y ese lugar es el lugar al que todos vamos a ir. Y encima, cuando se presenta a veces a otras, en las películas, los dioses, las divinidades, parece que son una cosa sobrenatural, porque son dioses, ¿no? Porque los ponen así. Pero esas personas no quieren compararse con nadie, no quieren tener a otras personas inferiores cerca de ellos, no quieren. Es como ha dicho José Luis, asociados con los humildes, todos queremos eso, queremos asociarnos con los humildes, pues seguramente no queramos, pero esa es lo que dice la Biblia. Y no lo dice caprichosamente, es que si el Señor Jesús se entregó por nosotros, no fue por los que tenían más, por los morenos, por los blancos, por los que tenían algo especial. Y este versículo final, el 3, cuando dice, si me fuere y os preparáis el lugar, que es lo que estamos hablando, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué significa eso? Volviendo a lo que acabo de decir, es que Él quiere estar con su gente. El Señor Jesús quiere estar con los suyos. No es, bueno, pues solamente voy a estar con Spurgeon, o solamente voy a estar con el Lloyd Jones, o con MacArthur, ¿no? No. Que son personas especiales, que han sido, y son algunos, pues brillantes, pero es que el Señor Jesús quiere estar con todos. Es que quiere preparar el lugar para todos. Y eso es para disfrutarlo. Eso es para darnos cuenta de que es importante que nosotros descansemos en el Señor, porque esas palabras dan descanso, estas palabras dan consuelo y dan esperanza. Y podemos estar tranquilos, aunque sea complicado, que el dolor que tenemos cada día tiene un límite y está controlado por el Señor. El Señor lo controla. Parece complicado a veces de entender, pero este versículo que dice 70, 80, que a veces lo recuerda Pedro, las edades, ese es el límite.
Algunos se van antes, otros nos vamos antes, no sabemos. Entonces, como no lo sabemos, tenemos que disfrutar ¿de qué? Del día a día, sabiendo que el futuro eterno está controlado por el Señor. Y esto es tan profundo y tan importante que nuestros familiares y amigos deben saberlo, amigos y hermanos. Esto tenemos que decírselo a las personas, porque los queremos. Y queremos lo mejor para ellos. Y ya no hay que irse fuera, simplemente nuestra familia. Yo quiero que Rubén se convierta. Y Julia. Y tenemos que querer eso como cristianos. Entonces, pensemos en esto. Pensemos en que es importante recibir el mensaje, pero para transmitirlo después. Para seguir, que corra. Que sea viral, como dicen ahora. Porque las personas que nos rodean tienen la misma oportunidad que nosotros. La misma. Y queremos que crean en el Señor Jesús y disfruten de su compañía como nosotros vamos a disfrutarla, si Él lo permite. Porque Él lo quiere, Él se compromete y va a preparar el lugar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a pensar en estas cosas. Gracias, Señor, porque tú estás ahí siempre, Señor, y nos enseñas cosas que no somos capaces de entender a veces, Señor, por nuestra mente, Señor, finita, Señor. Gracias, Señor, porque estás constantemente preocupado, Señor, por nosotros, porque eres el único, Señor, que puede preparar un lugar para nosotros eterno, Señor. Y te comprometiste, Señor, y lo hiciste por amor, Señor, por obediencia también a tu propio Padre, Señor. Y porque lo hiciste voluntariamente, Señor, te adoramos, Señor. Y te adoramos solo a ti, Señor, porque eres el único que ha hecho posible nuestra salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber transmitirlo también a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que no seamos, que seamos valientes, Señor, que seamos honestos también, Señor, a la hora de hablar de ti. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Y todo lo dejo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.